Bueno, para informarles que hay planificadas conferencias, la del día de hoy, que fue modificada debido a una solicitud que me hizo la doctora Natalie, y la del día miércoles. Ambas conferencias las voy a dar yo, a pesar de que en la malla de evacuación estuvimos distribuidas las tres docentes de odontopediatría. ¿Ok? Entonces, las dos conferencias las voy a dar yo. No tengo habilitada sala de espera, la he retirado a partir de las 8:05 aproximadamente, para que los estudiantes puedan ingresar y no interrumpir la conferencia con la admisión de las personas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me indican. Les quiero aclarar que estas diapositivas fueron creadas específicamente para estas dos conferencias. Son de los temas exclusivos de lo que se consulta en el examen. Así que yo les voy a pedir, por favor, que estén atentos a las diapositivas, porque, como les estoy indicando, se ha seleccionado exclusivamente el contenido que está colocado en los exámenes, ¿sí? No les puedo decir si tal vez fueron conceptos que ya les tomaron en este primero, porque las preguntas yo no las selecciono, entonces quizás les sale ahí un contenido de alguna pregunta que ya fue tomada, la podrán notar cuando vean la diapositiva, ¿no? Listo, vamos a empezar. Hay 4 temas específicos que son caries, que es la parte de prevención, y terapia pulpar y traumatismos dentarios. Hoy, si alcanzamos, vamos a avanzar hasta terapia pulpar, y la próxima semana... Hola, Hola, ¿no me están escuchando? Sí, doctora, se sí le escucha, escuchamos. sí se escucha. Entonces yo creo que es inconveniente de su computadora. Ok, otra cosa, si hay un ruido externo o algo, disculpen, pero estoy dentro de mi cubículo y no está organizado para dar clases por medio de Zoom. Ok, ¿me confirma si ustedes están viendo PowerPoint? Ok, doctora. Doctora, disculpe, usted dijo que tenía clase con nosotros, o sea, clase el próximo miércoles, Sí, es lo que me pero es que indicaron. nosotros, o sea, nosotros los de la malla de evacuación es el día de nuestro examen, o sea, nosotros solo tenemos esta clase con usted. Ah, bueno, yo Entonces, consulté sobre eso y me dijeron miércoles 24. 25, doctora. Martes cae 24. Ya, espérenme un momento, que fue el cronograma que me pasaron. Porque si toca en tal caso adelantarla al lunes, pues la tenemos que adelantar. Igual, como les dije, voy a tratar de que quede pendiente solamente el tema de traumatismos dentarios, que sería un solo tema para la siguiente conferencia. Revisen ustedes también el correo que envió Marisabel, que decía cronograma de capacitaciones, o decía capacitaciones, algo así. Es que solo Doctora, tenemos los horarios de esta semana, doctora. Ah, es que esas me las enviaron interno, déjame ver. sí, doctora, aún nosotros no nos ha llegado todavía el otro correo, el de las capacitaciones de la siguiente semana. Y dice miércoles 25. Pero ahí no No, sé si usted perdón, nos pueda... martes 24. ¿El martes alguien tiene? No, o sea, aún no nos han pasado el horario, pero si está el martes No, 24, no, examen. no, No, tenemos el 25. Ya, no, 25 nosotros y la otra malla tiene creo que el ya, yo me 26. equivoqué, es el martes. El martes es la última conferencia mía, y es en la noche incluso, que es de 4 a 6, o de 6, algo así. Déjame ver. No, aquí no se ve el horario, pero sé que la mía es la última, porque aquí lo estoy viendo, es el martes. Y doctora, con la malla de evacuación,
no puede tomarnos hacer la clase el día lunes. Igual sería el martes, lo que pasa es que el lunes ya están los docentes completos el día lunes, perdón. Por eso es que me pasaron a mí al martes, porque el día lunes ustedes ya tienen 4 conferencias. Entonces, el día martes tienen 3, incluida yo. No, tienen 4 también, incluida yo. Creo que están full igual, no pueden modificarlo. Ok, doctora. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? El primer tema que vamos a ver es caries. Como ustedes ven, las diapositivas están específicas con los temas planteados, ¿no? Entonces, iniciamos con la idea de que la caries es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. Necesitamos de los 2 factores, ¿no? Azúcar y necesitamos microorganismos. Entonces, en microorganismos, al principal microorganismo relacionado con la caries dental es el Streptococcus mutans. Les hago la pregunta, ¿cuál es el microorganismo más relacionado con la caries dental? Esto como putas. Ok, perfecto, lo entendieron, lo grabaron. Ok, vamos ahora a la dieta. Los carbohidratos simples son los que están más relacionados con la caries. De estos, la sacarosa, es decir, el azúcar de mesa, el azúcar blanca, es la que está más relacionada a la caries dental. Pregunta, ¿cuál es el carbohidrato o el alimento más relacionado con la caries dental? Las La sacarosa, perfecto. Lo comprendieron. sacarosa. Ok. Listo, entonces, la caries tiene una secuencia, ¿no? Empezamos con la transmisión del microorganismo, ya no hablamos de transmisión de enfermedad, hablamos de transmisión del microorganismo. Este microorganismo necesita establecerse y colonizar. ¿Cómo lo hace? Por medio de la falta de higiene, dejar de cepillarnos. Y por último, que la persona consuma carbohidratos simples, que ya dijimos, el principal en este caso sería la sacarosa, ¿no? Entonces, el microorganismo se queda viviendo porque no cepillo los dientes y porque le doy su principal alimento, que sería el carbohidrato simple. Carbohidrato simple le decimos a todo lo elaborado, todo lo fabricado y principalmente la sacarosa. Entonces, este microorganismo no lo sacan con el cepillado, le dan de comer. ¿Qué hace el microorganismo? Coloniza. ¿Qué significa colonizar? Establecerse, quedarse viviendo. Este microorganismo genera ácido láctico. Pregunta, ¿qué genera el microorganismo responsable de la caries dental? Ácido Ácido láctico. láctico. Ácido láctico. ¿Cuál es el ácido más relacionado con la caries dental? Ácido láctico. ¿Ok? Pregunta, respuesta. ¿Cuál es el ácido más relacionado a la caries dental? El ácido láctico. Perfecto. Entonces, una vez que se genera el ácido láctico, recuerden, no otro tipo de ácido, el ácido láctico relacionado con la caries dental, es cuando el pH de la boca baja y empieza a generarse la desmineralización. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo empieza a generarse esa desmineralización? ¿Qué significa desmineralizar? Perder minerales. El esmalte tiene minerales, que es principalmente calcio y fosfato, ¿no? Y el esmalte se empieza a desmineralizar o a perder minerales cuando su pH o el pH de la boca baja a niveles menores de 5.5. A eso se lo denomina pH crítico para esmalte. Entonces, ¿cuál es el pH crítico para esmalte en el que el esmalte empieza a desmineralizarse? 5.5. 5.5, perfecto. Está claro, ¿no? Hasta ahora todo está muy específico. ¿Sí está claro? Sí, doctora. Doctora. Sí, Dígame. sí. Más tarde le iba a decir que si más tarde podemos hacer casos clínicos referentes. O sea, solo casos clínicos después, al En final. caries dental generalmente no tenemos casos clínicos, son conceptos específicos, por eso les estoy haciendo preguntas específicas. Ya, doctora, está bien. Es lo que, tal como se los estoy mencionando. ¿Cuál es el ácido más relacionado a la caries dental? El ácido láctico. ¿Cuál es el microorganismo más relacionado a la caries dental? El Streptococcus mutans. Y así. ¿Cuál es el azúcar más relacionado a la caries dental? La sacarosa. ¿Ok? Son preguntas conceptuales.
Ahora, en una lesión de caries dental encontramos diferentes zonas de desmineralización o procesos de la lesión, ¿no? Esta primera zona, que se llama zona superficial, que es la zona que nosotros vemos que está en contacto con el medio ambiente, no suele ser la zona con más desmineralización, apenas tiene de un 5 al 10%. La zona con mayor grado de desmineralización es la que se denomina zona subsuperficial o cuerpo de la lesión, ¿sí? Es esta que ustedes ven de color gris, no sé si alcanzan a ver el puntero del mouse. ¿Sí lo están viendo? ¿Me confirman? Sí, Ya. Sí, doctora. Entonces, aquí está la zona de mayor desmineralización. ¿Cómo se llama esa zona? Zona subsuperficial o cuerpo de la lesión. De ahí viene la zona oscura, que tiene aproximadamente un grado de desmineralización relacionado o muy parecido al de, bueno, no al de la zona superficial, es el 20 al 30%, y la última, que es la zona translúcida, que vuelve a tener aproximadamente un 5 al 10%, que es muy parecida a la superficial. Entonces, ¿cuál de estas es la zona con mayor grado de desmineralización? la zona subsuperficial. Perfecto. Pregunta, respuesta. ¿Cuál es la zona de mayor grado de desmineralización? La zona subsuperficial o cuerpo de la lesión. Miren que desde el inicio de la conferencia les dije, estoy siendo específica con los contenidos que se elaboraron para el examen. ¿Ok? No les estoy dando una clase de caries de 3 horas, les estoy dando contenidos específicos del examen. ¿Sí? Ahora, Ahora, yo lo escuché entrecortado. ¿Podría repetir? Es que no apagué hasta la cámara para poder escuchar porque el escucho entrecortado, pero yo creo que es mi internet. yo creo que sí. No es el internet de la doctora. A ver, déjenme ver si estoy conectada a posgrado, porque si no, no puedo hacer nada más. Estoy, como les dije, en la universidad y es el internet de aquí de la universidad el que estoy tomando. Déjenme ver si me conecto. Doctora, se quedó en zona subsuperficial. Doctora, se quedó en zona subsuperficial en la siguiente diapositiva del cuadro. Sí, es que puse salir un ratito para cambiarme de red. Estoy conectándome al internet de mi teléfono. Me dicen si ahí escuchan mejor. ¿Se escucha mejor o igual? Se quedó. Hola. Los perdí. Ahí nos quedamos. Hola, doctora, ahí nos quedamos. En esa no, está bien. En esa diapositiva nos quedamos. Ya, ¿me escuchan mejor o igual? Ahí Está mejor. Ahí sí, doctora. Ya, estoy conectada desde mi teléfono, así que intentemos que de todas maneras no se vaya tanto tiempo porque me quedo sin internet. Ok, entonces ya esta parte la habíamos visto, entonces la zona de la lesión en esmalte que mayor desmineralización tiene es la del cuerpo de la lesión o zona subsuperficial. Ok, ahora, los factores que sí protegen a nuestros dientes o a nuestra boca contra la enfermedad de caries dental, principalmente es la saliva. La saliva tiene estos principales factores que nos protegen. Una limpieza mecánica porque cuando nosotros comemos por medio de la saliva se barren todos los alimentos, se remueven, se van para atrás, los tragamos, hacemos vuelo alimenticio, etcétera, ¿no? Limpieza mecánica. Efecto tampón, el más importante de todos, tiene capacidad para neutralizar los pH bajos. ¿Qué dijimos que hacía el ácido láctico? Bajaba el pH. ¿Cuál era el pH crítico para esmalte en donde empieza el grado de desmineralización? 5.5. 5.5, no se olviden de ese número, 5.5. Niveles menores de ese empezamos a perder minerales. Entonces, cuando ese pH baja, ¿quién nos puede ayudar a recuperar de nuevo el pH? La saliva. ¿Por qué? Por el efecto tampón. Aquí hay limpieza mecánica, hay efecto tampón, propiedades antibacteriales, hay componentes, etc. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el factor que permite que el pH de la boca vuelva a niveles normales en la saliva? ¿Cuál es? Efecto tampón.
Efecto tampón. Ahí está su pregunta, ahí está su respuesta. Propiedades antibacterianas, bueno, porque libera proteínas y enzimas que hacen que las bacterias no puedan sobrevivir, y asimismo tiene componentes de remineralización. Pero si yo les pregunto cuál es el factor que permite que el pH de la boca vuelva al equilibrio de la saliva, el efecto tampón. Uy, esto se me ha movido. Ahora vamos con las dosis. Sabemos que el flúor, ya estamos pasando a flúor. Miren que caries, se terminaron los contenidos ahí. Estamos pasando a flúor. ¿Cuántas diapositivas vimos de caries? Creo que no superamos las 10 diapositivas. Son contenidos específicos. Depende de ustedes si agarran el libro y quieren leerlo todo. Los felicito, de mil amores. Les agradecería un mundo que cuando se gradúen lean más. Es hermoso leer. Pero si ustedes quieren basarse específicamente en contenidos del examen, pues esto es lo que está contenido ahí. Ahora vamos con flúor. El flúor, ya lo vimos, es un producto que permite la remineralización, evita la desmineralización, y nosotros vimos que hay dosis en que cuando excedemos la cantidad en que tragamos, ¿sí? Estamos hablando de ingesta, lo que yo trago puede llegar a generar complicaciones, desde toxicidad, que es envenenamiento, hasta la muerte. Entonces conocemos que hay dosis específicas de flúor que se pueden tomar en el día. La dosis considerada óptima, habitual, es decir, la que no me va a generar ningún tipo de intoxicación, que no me va a generar ningún tipo de complicación, es la dosis de 0,05 a 0,07 miligramos por kilo de peso. Puede que a un grupo se le tome cuál es la dosis óptima, a otro grupo se le tome cuál es la dosis tóxica, o a otro grupo se le tome cuál es la dosis letal. Aquí tienen las tres dosis. La dosis óptima es 0,05 a 0,07, ¿ok? La dosis tóxica es de 5 miligramos. No se confundan con el 0,05 que estaba arriba. El de la dosis tóxica es 5 miligramos por kilo de peso. La dosis óptima es 0,05. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Y la dosis letal, la que mata al paciente, es de 30 a 60 miligramos por kilo de peso. Doctora, una consulta. En la pregunta puede haber que ponga solo una opción en la dosis óptima de 0,05, o va a salir las dos opciones, 0,05 y 0,07. No, generalmente les puedo poner solo 0,05 o el rango que está dentro de lo normal, pero si yo le pongo 5 miligramos, ya saben que esa no es porque esa es la tóxica, o le pongo 30, ya saben que esa no es porque esa es la letal, a menos que su pregunta sea específica y diga, ¿cuál es la dosis letal? Aparecen todas estas, usted va a escoger 30. Ah, De ya, 30 hacia arriba. ya. Si yo le digo, ¿cuál es la dosis tóxica? Siempre el contenido de la pregunta les va a permitir llegar a la respuesta, pero siempre básense en la pregunta introductoria. ¿Cuál es la pregunta introductoria? Cuando se abren los paréntesis. Yo les puedo hablar de maravillas en el concepto, que simplemente les permite analizar la pregunta, pero la pregunta introductoria es lo que ustedes van a tomar en cuenta. A veces solo leen el contenido y se van a la respuesta. Como les dije, un grupo puede decir dosis óptima, otro grupo le puede salir dosis letal, a otro grupo le puede salir dosis óptima o tóxica, no sé cuál fue la que me faltó. ¿Ok? Entonces, si la pregunta introductoria dice, ¿cuál es la dosis tóxica? 5 miligramos por kilo de peso. Si la pregunta dice, ¿cuál es la dosis letal de flúor en ingesta? De 30 a 60. ¿Cuál es la dosis óptima? 0,05, 0,07. ¿Ok? Ok, doc. Ok. Perfecto. Entonces, estas son las dosis. No sé por qué la S se me quedó ahí afuera, ahí abajo. Entonces, ¿qué presentaciones podemos encontrar de flúor? Podemos encontrar presentaciones domésticas. Esto estamos hablando de presentaciones tópicas para colocar encima, no para tragárselas, ¿ok? Para ponerlas encima de los dientes y que tengan ese efecto. Tenemos presentación doméstica y tenemos presentación profesional. La presentación doméstica es la que cualquier persona puede comprarla hasta en un supermercado. Ejemplo, pastas o enjuagues, ¿sí? Las pastas siempre se recomienda que la cantidad o la concentración de flúor sea mayor a 1000 partes por millón. ¿Ok? ¿Qué contenido de flúor debe tener la pasta dental?
para tener un efecto anticariogénico? Más de 1000 1000. partes por millón. Más del parte por millón. Ok. Los enjuagues tienen 200, 400, 950, pero esas, les soy clara, no les he colocado ninguna contenido de partes por millón de enjuague bucal. Ok, y ahora nosotros también tenemos flúor profesional. ¿Cuáles presentaciones tenemos en flúor profesional? Tenemos en gel, que es la que la mayoría carga en la botellita. El barniz, que es el que viene en una ampollita, generalmente viene dosificado así para colocar máximo esa cantidad en un paciente. Y también hay presentaciones de espuma que en general nosotros en la clínica no lo utilizamos mucho, ¿no? Pero entonces en las presentaciones profesionales de flúor tópico tenemos gel, barniz, espuma. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Y las domésticas tenemos pastas y enjuagues. Ahora, ¿cuándo recomendamos usar barnices? Los barnices se recomiendan en aquellos niños de riesgo moderado o alto que aún no tienen desarrollado el reflejo de deglución. ¿Qué quiere decir eso? Que son niños que se pueden tragar el flúor porque a pesar de que yo le diga no te lo tragues, el niño no controla todavía ese reflejo. ¿Qué niños pueden estar considerados dentro de este rango? Niños menores de 6 años o niños con algún tipo de minusvalía o complicación neurológica, ¿sí? Algún paciente que tiene una discapacidad, tampoco es recomendado que se coloque el acidulado. Entonces, si yo tengo un niño de 10 años, no importa, pasa a los 6, de 10 años, que estoy notando que me hace arcadas por cualquier cosa, que a cada rato está haciendo, por ejemplo, y no puedo controlar eso, es un paciente que también iría a barniz. ¿Sí? Si es un paciente que ya tiene 8 años, por ejemplo, y yo le estoy diciendo, cuando le estoy haciendo la profilaxis, espera, no te tragues el agua, déjame traer el sorbete, y cuando abrió la boca ya se había tragado el agua, y lo repitió eso más de una vez, eso quiere decir que todavía no está controlando o hay algún factor que está interviniendo en el control de la deglución. Si yo no puedo controlar eso, si es un niño que todavía no controla el reflejo de la deglución, no puede usar acidulado ni espuma. La única opción es barniz. ¿Ok? Si yo les digo que es un niño menor de 6 años, tiene que utilizar barniz. Si es un paciente que yo estoy describiendo en el caso clínico, paciente de 8 años, en el momento de hacer la profilaxis se nota que el paciente no controla el reflejo de deglución, más de una vez se tragó la pasta de la profilaxis o el agua que estaba tomando y no observamos que no logra controlar el reflejo de la deglución, ¿qué tipo de flúor profesional podemos utilizar en este paciente? Siempre será barniz. Barniz. Paciente con algún tipo de discapacidad neurológica, sobre todo porque, bueno, digamos que el niño no tenga una mano, no tiene nada que ver con eso, es neurológico. ¿Por qué? Porque afecta sus reflejos. En este caso necesitamos el reflejo, control de reflejo de deglución. ¿Sí? Entonces, siempre que mencionen que el paciente no puede controlar eso o por tema de inmadurez de edad o tema neurológico, tenemos que usar barniz. El acidulado únicamente cuando el paciente sea capaz de controlar ese reflejo. ¿Ok? ¿Está claro esto? Estos son los tipos de flúor profesional. ¿Sí? El flúor profesional se les preguntará cuál tipo de flúor escogeríamos según el paciente. ¿Qué características? Pacientes menores de 6 años, pacientes que no tengan control de deglución, paciente que tenga algún tipo de discapacidad neurológica, siempre escogeremos barniz. Hasta ahí se quedó caries y flúor. No hay contenido de sellantes para este examen, se los aclaro, no están los contenidos de sellantes en este examen. Puede que el otro semestre sí tome sellantes, este semestre específicamente los contenidos que están viendo en esta presentación. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Lo que hemos visto hasta ahora. Doctora. No, doctora. No, sí está claro. Ok, perfecto. O sea, prácticamente, doctora, en la pregunta del flúor, o sea, hay que leer la pregunta detenidamente, porque puede que ponga
Esa puede que sí sea, tanto, esa generalmente sí es caso clínico, porque uno describe cómo es el paciente. sí, por eso le digo, entonces hay que leer la pregunta detenidamente, ya que puede que no ponga que no sea que sea un niño normal y puede que sea fluoracidulado. Claro, si yo digo, se atiende un paciente de 9 años, se terminó de realizar la profilaxis y procederemos a colocar flúor. El paciente sigue todas las recomendaciones, acepta muy bien el succionador, no hay ningún inconveniente neurológico con el paciente. Paciente mayor de 6 Sería años y en condiciones, Así, ahí sería fluorescelular. Ajá. sí. Pero en el mínimo defecto que yo les estoy mencionando, de que les estoy diciendo, el niño tiene 5, barniz. El niño tiene algún tipo de discapacidad neurológica, barniz. El niño no puede controlar el reflejo de deglución, barniz. ¿Ok? Si el niño Ya, no tiene ningún entonces, tipo de esos inconvenientes, sería acidulado. Caso contrario, doctora, barniz. ya para salir de mi duda, digamos, el barniz se usa hasta los 6 años. En este caso, digamos, si usted pone de 6, justamente de 6 años y el niño no tiene ningún tipo de problema, sería acidulado ahí. A partir de los 6, sí. Si no tiene Ah, ningún ya. tipo de problema y controla el reflejo de la deglución. Por si acaso, por eso le pregunto, porque puede pasar eso. Sí. ¿Ustedes están viendo la diapositiva de ahora o no? Sí, sí se ve. Sí, doctor. La que dice terapia. Sí, Ya, sí se ve. ya. Hemos pasado al siguiente tema. Como les dije, el único contenido que quedaría pendiente para la siguiente semana es traumatismos dentarios, ¿ok? Bueno, vamos con terapia pulpar. Les quiero hacer también la aclaración en terapia pulpar. Aquí lo que nosotros más tomamos en cuenta es diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen en odontopediatría? Desen en cuenta en la pregunta la edad del paciente, ¿ok? Porque puede que ustedes estén en una pregunta de endodoncia y piensen que están en odontopediatría. En odontopediatría nosotros generalmente siempre ponemos que es un paciente pediátrico o que es un paciente de tal edad o que es una pieza temporal, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, ¿qué ventaja tienen con el hecho de que sea odontopediatría? Que nosotros en diagnóstico pulpar solamente vamos a manejar los 3, ¿sí? Que ya los voy a mencionar, aunque igual ya los mencioné en las conferencias, pero solamente manejamos 3 diagnósticos pulpares, no los 40 y no sé cuántos miles que tienen en endodoncia. Nosotros aquí, disculpen, que yo les dije que aquí estoy en mi cubículo, la gente entra a preguntarme por los docentes que también están aquí. Entonces, no son 8.000 diagnósticos que tienen en endodoncia, aquí solamente vamos a tener 3 diagnósticos, entonces es mucho más fácil, porque la mayoría de las preguntas se van a basar o en diagnóstico o en tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos con lo claro y lo sencillo, no les voy a hablar de histología pulpar, no les voy a explicar cómo funciona la pulpa de los dientes temporales, vamos a ir así mismo como en caries con el tema específico. Los tipos de dolores, ¿sí? Aquí nosotros no usamos TICUE, que ustedes utilizan en endodoncia, tipo al paciente. Nosotros no hacemos ese tipo de preguntas al paciente porque es un paciente pequeño, un paciente pediátrico que tal vez no logra ni siquiera interpretar su dolor. Nosotros nos basamos con la información que nos dé el tutor, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un dolor provocado que básicamente podemos decir que eso es ante un estímulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Comí helado, me dolió, comió sopa, le dolió, comió la comida recién servida echando humo, le dolió, comió un dulce y le dolió, ¿ok? Eso es estímulo. Dolor provocado, que es un dolor ante un estímulo. Se va el estímulo, ya no le duele. En la pregunta suele decir que la mamá le informa que el niño estaba comiendo un helado y le dolió, pero después de eso ya no le dolió más. Eso significa dolor provocado ante un estímulo, ¿ok? O estaba tomando una sopa y le dolió, y después de eso ya no le dolió. Que el niño estaba masticando carne y le dolió, y después ya no le dolió.
Que se estaba comiendo un dulce y le dolió, después ya no le dolió, ¿ok? Básicamente así irá la pregunta. El dolor espontáneo aparece sin querer, sin que nadie lo haya provocado, simplemente el niño se queja de que empezó a doler, ¿ok? Ese tipo de dolor, junto con el dolor punzante que menciona abajo, eso ya nos está indicando que eso va a ser un proceso irreversible. El niño se queja de dolor constante, los medicamentos no suelen funcionar, el dolor principal es nocturno, se empieza a observar, digamos, edema en el paciente, ¿ok? Entonces, ese tipo de dolor en que nosotros cuando estamos hablando del caso clínico no mencionamos un estímulo, ese tipo de dolor será bajo una lesión irreversible, ¿sí? Que digamos dolor espontáneo, dolor punzante, en ese tipo de dolor estamos hablando del siguiente diagnóstico que es irreversible. Esta parte es importante porque hay preguntas que se basan en eso. Como les dije, puede que un grupo les toque un tipo de pregunta y a otro grupo no les toque. Por eso les tomo todos los contenidos que fueron a las preguntas. Pacientes que tienen algún tipo de compromiso sistémico, no está aconsejado hacer tratamiento de conducto, sino extracción. Por ejemplo, si yo les coloco paciente cardiópata, la pieza está así, 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 el tratamiento es extracción. Paciente con VIH o paciente con SIDA, más bien, porque ya está ahí comprometido, inmunocomprometido, extracción. Paciente con algún tipo de cáncer, extracción. ¿Ok? En el caso de los pacientes que tengan comprometido su sistema inmune, el tratamiento elegido será extracción. No tratamiento de conducto porque ese paciente, si tiene una depresión de su sistema inmune, no está en condiciones de luchar contra un proceso que se esté realizando en sus dientes. Puede comprometer su vida. ¿Ok? En ese caso sería extracción. Díganme. Doctora, ¿puedes repetir, por favor? Sí, escuchamos doctora, hasta se le que se dijo cortó. paciente con cáncer porque se quedó. Bueno, que cualquier paciente que tenga comprometido su sistema inmune, el tratamiento será extracción. ¿Ok? A los niños sobre todo, que es muy, digamos que son muy agresivos, las enfermedades, no podemos pedirle que su sistema inmune luche contra un diente cuando está luchando contra su vida. O sea, tratando de salvar la vida del paciente. Entonces, el tratamiento más radical en este caso sería la extracción. Doctora, ¿y si tiene sufre de asma, esas cosas? No, No. algo que es una enfermedad que lo mantiene entre la vida y la muerte. ¿Ok? Doctora, así sea a muy temprana edad, igual es extracción. Sí. O sea, estamos hablando en este caso de pacientes pediátricos. Cualquier paciente pediátrico. En que afecta su sistema inmune. Si es un niño que está perfecto en su sistema inmune, no hay ningún inconveniente. Si es un niño que le dio gripe, estamos hablando de una gripe, pero no con una enfermedad grave, ¿ok? Que afecta su vida. O sea, una enfermedad catastrófica. Catastrófica, sí. Bueno, hay pacientes que están con, digamos, abarcaría? cardiópatas que pueden ser operados y que están dentro de las indicaciones. Pueden ser operados, pero a esos pacientes nosotros no les hacemos terapias pulpares, sino directamente extracción. Un paciente que va a ser sometido a una cirugía de corazón, no podemos arriesgarnos a hacer terapias pulpares. Ahí se solicita que sean extracciones. ¿Ok? Generalmente se les coloca ahí que el paciente tiene cáncer. Están las opciones de terapia pulpar y esta extracción, extracción. El paciente tiene SIDA. Están las opciones de tratamiento de conducto y esta extracción, extracción. ¿Ok? Generalmente no se les pone una enfermedad así de simple. El paciente vino y dijo que hace 15 días tuvo dengue. Esa enfermedad jamás se les va a poner como una opción de extracción. Siempre será una Doctora, pero por enfermedad lo que general, comprometa el sistema inmune del paciente, que lo mantenga entre la vida y la muerte. ¿Ok? doctora, Sí. pero como por ejemplo serían en edades como por ejemplo 9, como para diferenciar así. Es que No, pediátrico es hasta los 12. O no, sea, en realidad la realmente, adolescencia tardía llega hasta los 25 años, son nuestros pacientes de odontopediatría, pero podemos decir que menores de edad, que
En este caso Claro, son menores de edad. 18. Pero Claro. yo, ahí, ustedes no quieren que uno hable más de lo que debe porque quieren solamente lo que se les va a tomar. Esto es algo que nos mencionaron inclusive en posgrado, esto se indica hasta en adultos, pero yo en preguntas de endodoncia de adultos no me voy a meter. Y creo que endodoncia en ninguna pregunta pone eso. Sí, Doc, solo fóquese en el examen. Es lo que les Eso Es estoy que en está eso se diciendo, está haciendo. pero me enfocando. están Eso está haciendo. preguntando más No, es que están allá, que ¿y qué pasa preguntan. con tal paciente? ¿Y qué pasa con tal paciente? Le estoy diciendo, en el caso de pacientes pediátricos, si les sale una pregunta de que el paciente tiene una enfermedad grave, sistémica, que afecta su vida, escogerán la opción Extracción. extracción. ¿Ok? Sí, Doc, Ahora, como les continúa. digo, el inconveniente siempre lo tienen en terapias pulpares porque ven niños y ven adultos. Tomen en cuenta las edades que dicen ahí, porque hay preguntas de endodoncia que cuando nosotros hacemos de terapia pulpar se pueden confundir, pero nosotros siempre decimos niños, ¿ok? Eso es lo que le iba a preguntar, porque por decir, pediatría es menores de edad, ¿verdad? Supongamos que un caso clínico dice 17 años. Están hablando de Eh, endodoncia. Nosotros, yo en terapia pulpar de nosotros solo hablamos de dientes deciduos. Pieza el número 65, pieza el número 55, pieza el número 50 y algo, pieza el número 60 y algo, pieza el número 70 y algo, pieza el número 80 y algo, terapia pulpar en dientes primarios. Ahora, si endodoncia les hace una pregunta de un diente permanente joven significa que ya es un permanente que recién ha terminado de erupcionar porque ellos les dieron apexificación, porque ellos le dieron apexogénesis, básese en los contenidos que tengan en la cabeza de endodoncia. Porque nosotros en terapia pulpar de dientes primarios solamente les vamos a hacer preguntas de dientes primarios. En la pregunta o dice que el niño es, digamos que todavía se mantenga en dentición mixta, 8, 9 años, inclusive 12, pero está mencionando que es una pieza dentaria temporal, entonces básense en la información de odontopediatría. ¿Ok? Y ahora, muy rara vez se confundirán con un tema de endodoncia, porque endodoncia siempre les mencionará que es una pieza permanente. ¿Ok? Y nosotros les Pero mencionaremos que es una pieza temporal. Porque aquí claro, como usted dice, usted va a hacer. contenido no va a ser en base a edades, es en base a piezas temporales, o sea, terapia pulpar en piezas primarias o temporales. Ese es el Como contenido. usted dice, por eso sus preguntas serán bien claras. Sí, aunque les estoy informando que al menos la malla de evacuación estuvimos 3 docentes, pero el contenido es el mismo. ¿Ok? Ya, ok, doctora. Ok. Bueno, ¿en qué otros pacientes vamos a escoger la opción extracción? Miren que yo aquí les puse extracción en negrita. ¿Ok? Para que sepan que esa opción va a ser siempre extracción. Ya les dije, niños inmunodeprimidos, la opción será extracción. ¿Y qué otra opción también? Niños inmaduros, ¿qué quiere decir eso? En niños que no toleren hacer terapia pulpar porque el procedimiento es cansado, es abrumador, es largo, entonces esos pacientes también requerirían extracción. Si yo les digo, un paciente de 2 años que no tolera estar en el sillón más de 15 minutos, extracción. No hay ninguna pregunta de ese tipo, pero podría ser ese un caso clínico. ¿Ok? Niños inmaduros o poco colaboradores. ¿Por qué? Porque para hacer terapia pulpar el niño tiene que estar sonriendo con la boca abierta casi 1 hora, cosa que casi ningún niño tolera. ¿Sí? Sobre todo los más pequeñitos. Si estamos hablando de 5 en adelante, son niños que toleran un poquito más estar en el sillón. ¿Sí? Pero ¿en qué otros pacientes está contraindicado terapia pulpar? En inmaduros o no colaboradores. Ay, aquí se me ha quedado un foquito aquí. Déjenme salir un ratito y mover este foquito porque no sé por qué esto se ha puesto así. Espérenme. Solo tiene que ancharlo. El Sí, cuadrito lo estaba ancha. intentando, pero ahí fue. Eso, así.
No sé si dejé pendiente esta diapositiva y no la había terminado, pero no me había dado cuenta que estaba así. Ya. Ya. Entonces, en quienes, a pesar de que estemos viendo un caso clínico un poquito complejo, iríamos a hacer terapia pulpar igual cuando tengan niños con trastornos hemorrágicos o de coagulación, es decir, que tengan un niño que podría desangrarse al hacer una extracción. Yo ahí escogería hacer terapia pulpar, a pesar de que digamos que es muy pequeñito o estoy diciendo que no es colaborador. Bueno, utilizaré otros métodos, pero tendría que hacer terapia pulpar porque hacer la extracción podría ser riesgoso. ¿En qué casos? Trastornos hemorrágicos o de coagulación. ¿En qué otros casos también? Cuando no tenemos pieza permanente, estamos viendo que no va a venir un permanente y esa pieza dentaria está con caries, pues voy a tener que conservarlo el mayor tiempo posible. O porque el ortodoncista me vaya a decir, bueno, yo necesito por condiciones ortodónticas, digamos que esa es una pieza número 5 y el número 6 todavía no erupcionado. Si yo retiro el número 5 antes de tiempo, perdería el espacio de ese diente, del premolar, porque el 6 se mesializaría. Entonces necesito que el 5 se quede más tiempo, en ese caso también escogería sí o sí terapia pulpar. ¿Ok? Trastornos hemorrágicos, escogería terapia pulpar. ¿Por qué? Porque no me quiero arriesgar a que el paciente tenga una hemorragia, sufra una hemorragia. O cuando necesito conservar el espacio, ahí también sí o sí escogería terapia pulpar. Hay otras características que también tomaremos en cuenta cuando elegiremos el tipo de tratamiento pulpar, que es, por ejemplo, el color de la pulpa, el aspecto que tiene, si la hemorragia es fácil de controlar o no. Si el color de la pulpa yo estoy mencionando en el caso clínico que la pulpa es rojo vivo, que yo en menos de 5 minutos he logrado controlar el sangrado, que el aspecto de la clínica de la pulpa se ve bien, entonces diré que todavía es un proceso reversible. Pero si el color es oscuro, si estoy notando que el color es concho de vino, un color degradado, un rojo ya degradado, el sangrado es abundante, entonces eso me indicará que la lesión de la pulpa es irreversible. Entonces, en los estadios de vitalidad pulpar, nosotros, como yo les dije, vamos a ver solamente 3 diagnósticos pulpares. ¿Ok? 3 diagnósticos pulpares. Vamos a tener una pulpa sana cuando no hay ningún tipo de molestia, nunca ha habido dolor, tenemos dentina todavía en la lesión de caries que nosotros estamos viendo, todavía tenemos dentina y nosotros preguntamos, ¿en algún momento le ha dolido la boquita del niño? No, nunca le ha dolido nada. ¿Ok? Entonces estamos ante una pulpa sana. Ante una pulpa sana con una lesión de caries, nosotros podemos hacer simplemente una restauración. ¿Ok? Ahora, vamos con los de lesión pulpar. Tenemos 3, pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis. En la pulpitis reversible quiere decir que el dolor que presenta el paciente es ante un estímulo. ¿Qué ejemplos les di anteriormente? Asiste una madre con su niña y la mamá menciona que el niño le dolió el diente al comer el helado. Después de comer el helado no le volvió a doler más. ¿Qué lesión es? Pulpitis reversible. ¿Por qué? Porque es generada ante un estímulo. ¿Qué quiere decir reversible? Que si yo trato esa pulpa puedo regenerarla, mejorar su condición. ¿Ok? Que es una inflamación que se puede revertir. ¿Sí? Estas preguntas van a ser específicas para diagnóstico. Lesiones o vitalidad pulpar siempre van a ser para diagnóstico y tratamiento. Yo les dije que en las preguntas de terapia pulpar nos hemos basado en diagnóstico y tratamiento. Entonces, ante pulpitis reversible, siempre en la pregunta dirá que fue ante un estímulo y que después del estímulo dejó de doler. ¿Qué tipo de diagnóstico pulpar tiene este paciente? Y está, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, necrosis, pulpa sana, por ejemplo. ¿Cuál escogeremos? Reversible. ¿Sí?
La pulpitis irreversible. Menciona al paciente que no se generó el dolor ante ningún estímulo, el dolor es intenso, el dolor es pulsátil, el dolor menciona que es nocturno, que ha dado medicamentos y el dolor no cede. Siempre ese tipo de dolor indicará que es pulpitis irreversible, que la pulpa ya empezó un proceso de inflamación pulpar que no se va a revertir. No hay nadie. ¿Ok? Entonces, la reversible quiere decir que el dolor se genera ante un estímulo y después del estímulo el dolor desaparece. La irreversible menciona que el dolor no es necesario que tenga ningún estímulo, el dolor continúa, el dolor es intenso, el niño solo llora, se despertó en la noche con dolor, se le dio medicación y el dolor no cede. Eso indica pulpitis irreversible. ¿Y cuál es la diferencia con necrosis? Que cuando llegó a necrosis ya pasó por todos los procesos anteriores y yo siempre les digo, a un muerto no le duele nada. Está muerta la persona, clávele un cuchillo, dispárele 10 veces, haz lo que sea, y esa persona nunca les va a decir, ¡ay!, porque ya está muerto. Asimismo sucede con una pulpa necrótica. La pulpa que está necrótica ya no presenta dolor. ¿Ok? Lo que se les dice es que ahí tuvo una fístula, que hay una exposición de la pulpa, es decir, nosotros le decimos abrir la boca al niño y vemos la cavidad, vemos el agujero de la cámara pulpar, casi que hasta le vemos el ápice del diente porque ya todo está abierto, está vacío todo por dentro, ¿ok? A ese niño, esa lesión tal vez, lo que la madre dice, sí, hubo un tiempo que le estuvo doliendo bastantísimo al niño, pero ya lleva rato que no dice nada. Eso de ahí seguramente tendrá unos 5 meses de que tuvo la lesión, ya se expuso la cavidad, ya está la cámara expuesta y está necrótico todo adentro. En esos casos no hay dolor. Entonces, 3 casos diferentes. Siempre que se mencione que el dolor lo produce comer un helado, comer una sopa, comerse un dulce, no sé, por último estaba haciendo deporte, corriendo mucho, eso estimula la circulación, y dice que dolió y después no dolió, ¿cuál de los 3 diagnósticos pulpares que están aquí tiene el paciente? Pulpitis reversible. Siempre la pregunta será así y la respuesta será reversible. Ahora en pulpitis, Pues, ¿cómo? puede ser a la masticación también. Sí. A cualquier cosa que sea un estímulo, o sea, que yo en la pregunta o en el encabezado de la pregunta diga que el niño tal cosa y tal cosa le dolió y después ya no le dolió. Ok, doctora. Ok. Cuando yo diga que el dolor, que el niño vino desde las 7 de la mañana porque toda la noche no pudo dormir por dolor, no menciona que estaba haciendo nada y simplemente empezó a doler, que le dieron medicamentos y no paraba de doler y y no dolió y no... Pulpitis irreversible. Irreversibles. A cada rato se les dice dolor, sigue el dolor y molesta con el dolor y la mamá dice que el niño lloraba de dolor y de dolor y más dolor, que no paraba nada, irreversible. Y en el caso de necrótica se le diría que la cámara está expuesta, que se ve vacío todo adentro, que la madre menciona que tuvo historial de dolor hace algún tiempo atrás. Eso es necrótica. Ya se ve que vital eso no tiene nada, porque dicen que hay una pulpa expuesta, que adentro está todo vacío, que todo está negro, que todo, y que no duele nada, ya está necrótico. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, vamos con un poquito de conceptos específicos que nos indican cada una de ellos. En necrosis pulpar nos dice que hay signos claros de degeneración pulpar como presencia de abscesos, en este caso la mayoría de veces ya son fístulas. ¿Cuál es la diferencia entre absceso y fístula? Contorneada. El absceso, el paciente está como edematizado, se ve, exacto, se ve una lesión redondita, que no tiene ningún lugar donde esté drenando. Esa es la principal característica, que no hay ningún lugar donde esté drenando, porque es la comparación con la fístula. ¿La fístula qué es?
Cuando ese absceso está drenando. Está drenando, doctora. De manera fisiológica, de manera natural, que tiene un agujerito o inclusive a veces en la exposición ya de la misma cámara, esa lesión de caries ya rompió todo, ya está abierta la cámara completamente y por ahí está drenando o está drenando por encía. ¿Ok? Eso quiere decir que es un proceso que ya lleva tiempo, ¿sí? Tienen movilidad las piecitas, en la radiografía se observa que ya hay un proceso de degeneración, y decimos que hay una lesión extensa que se ve radiográficamente en la cámara toda expuesta, a veces decimos que hay reabsorción de las raíces, ¿sí? En este caso sería una reabsorción patológica, y no describe dolor, es la principal característica, ¿ok? Pulpitis reversible. Dolor es momentáneo, ¿qué quiere decir? Que no dura mucho tiempo. Es aquel producido por estímulos y que desaparece al eliminar el estímulo. En tales circunstancias se considera que la pulpa está viva y en un estado de inflamación reversible, puede regenerarse, que histológicamente correspondería a una pulpitis crónica de la pulpa coronal parcial y que se caracterizaría por ausencia de dolor espontáneo o persistente. Miren que es la principal diferencia con lo que vamos a mencionar de la irreversible. No hay sensibilidad a la percusión ni a la palpación, ausencia de movilidad patológica, afectación pulpar durante la eliminación de la dentina cariada con aspectos de la pulpa de color rojo, hemorragia controlable, ausencia de signos radiográficos patológicos, ¿ok? Todo nos indicaría que aquí nosotros podemos hacer algo por esa pulpa. Y la pulpitis irreversible, en cambio, ese dolor si es espontáneo, es persistente, hay hipersensibilidad a la percusión, a la palpación, por eso es que a veces al niño al masticar, que estábamos hablando anteriormente, también le duele. La pulpa es de color granate, quiere decir que es un rojo que ya está pasando casi a café o negro. La hemorragia es abundante, yo digo en el caso clínico que estoy tratando de controlar la hemorragia y que no logro pararla, que el color de la pulpa es un rojo granate, un rojo café oscuro, eso quiere decir que es irreversible. El dolor persiste tras el retirar el estímulo, es indicio de inflamación irreversible, el dolor es espontáneo, es el sufrido en ausencia de estímulos y obvio denota que la inflamación avanzó hasta amplias zonas de la pulpa en estado de degeneración pulpar, puede ser avanzado. Generalmente ahí ya decimos que la inflamación avanzó hasta los conductos radiculares. Entonces, ante esos 3 estadios de vitalidad pulpar, miren que solamente mencionamos 3, en endodoncia tienen como 1.000.000, nosotros en terapias pulpares de dientes primarios siempre mencionamos esos 3, ¿ok? Entonces, tenemos 3 opciones de tratamiento. El recubrimiento pulpar indirecto, miren que lleva indirecto, ¿ok? Recubrimiento pulpar indirecto, ¿dónde lo indicaré? En lesiones de caries profundas, pero en que hay dentina protegiendo la cámara. Yo digo en la radiografía que se observa todavía un espacio de dentina considerable. O cuando estoy revisando la cavidad, observo que todavía tenemos dentina. ¿Ok? En ese caso, el paciente puede tener dolor ante estímulos porque la inflamación puede ser pulpitis reversible. El niño estaba comiendo un helado y le dolió. Pulpitis reversible. ¿Qué tratamiento indicaré ahí? De primer momento, protección pulpar indirecta. ¿Ok? Ahora, en el caso de la pulpotomía está indicada actualmente solo en casos en que fracase el recubrimiento pulpar indirecto. Yo en el recubrimiento pulpar indirecto lo hago siempre que evito que la pieza dentaria pase a terapia pulpar porque hay un dolor ante un estímulo únicamente, es una pulpitis reversible, yo puedo hacer algo porque mejore y entonces trato con una protección pulpar indirecta. Puedo colocar un ionómero de vidrio, si quiero puedo colocar una base cavitaria, pero yo lo que espero es que regenere desde lejos. Si eso no funciona y me dice el paciente que todavía le duele el comer estímulo, pues paso a la pulpotomía. ¿En qué casos está indicada esa pulpotomía? Para pulpitis reversible y cuando fracasó la protección pulpar indirecta. Entonces, estos 2 están indicados para pulpitis reversible. Cuando yo mencione que tengo algo de dentina protegiendo todavía la pulpa, me iré a protección pulpar indirecta.
Es decir, que en el caso clínico ustedes notarán que dice, se atiende un paciente de tantos años, se observa lesión de caries en la pieza número 65. La madre menciona que se aquejó el día de ayer por dolor comiendo, no sé, carne asada, y al observar el examen clínico notamos que hay una capa de dentina protegiendo la pulpa, o una capa de dentina antes de llegar a la pulpa, o radiográficamente se observa que hay dentina todavía protegiendo la pulpa. En ese caso escogeremos protección pulpar indirecta. ¿Ok? Protección pulpar indirecta. Ahora, si yo digo que el paciente, después de haber realizado, dice el caso clínico, después de haber realizado una protección pulpar indirecta, el paciente regresa al cabo de una semana porque indica que aún tiene dolor ante estímulos, pues pasamos a una pulpotomía. Generalmente decimos que la exposición ya se encuentra tocando un cuerno pulpar. ¿Ok? Pero siempre que mencione que sea pulpotomía la respuesta, dice que la lesión es pulpitis reversible, un dolor generado ante un estímulo. ¿Ok? Cuando hacemos pulpectomía, recuerden que los diagnósticos pulpares estaban acá. ¿Cuándo hacemos pulpectomía? Cuando hay pulpitis irreversible o necrosis. Cualquiera de los dos casos puede hacerse pulpectomía. Nunca ante reversible. Solo cuando ya es irreversible o necrosis, pulpectomía. O sea, doctora, usted en la pregunta va a ser específica. O sea, que diría el paciente de tal, tiene una pulpitis irreversible, o puede decir esa pieza ya está necrótica, entonces ya sabemos que ahí va a ser una pulpectomía. Se puede decir el diagnóstico pulpar cuando cuando la pregunta específica es ¿cuál es el tratamiento pulpar para realizar en este paciente? Entonces se puede poner el diagnóstico pulpar o se puede poner las características que mencioné acá, que como les dije siempre tendrá que ver con cómo es el dolor. ¿Cuáles les mencioné que eran las características del dolor de la pulpitis reversible? Que Tenía un viene y estímulo va. y se retiraba. Ante un estímulo. Específicamente estímulo, se retira el estímulo y la madre dice que ya le dejó de doler. Entonces, ahí vamos a diagnóstico, ¿cuál es? Reversible. Ahora, si la pregunta no dice cuál es el diagnóstico, sino que dice cuál es el tratamiento, entonces primero tengo que identificar, ¿qué diagnóstico es este? Me está diciendo que me duele ante estímulos, el diagnóstico es pulpitis reversible. Ante pulpitis reversible tengo dos opciones, o pulpotomía o protección pulpar indirecta. Vamos a ver si me está diciendo que todavía tiene algo de dentina protegiendo la pulpa. Sí, aquí me dice que hay dentina protegiendo la pulpa, entonces voy a escoger protección pulpar indirecta. Si me dice, no, intentamos con protección pulpar indirecta y el paciente regresó con dolor todavía ante estímulos, entonces paso a pulpotomía. O la mayoría de veces Doctora, dice que hay una lesión de caries que ha tocado un cuerno pulpar. Dígame. doctora, y si hay un niño de 4 años que tiene un acceso, ¿cuál sería el tratamiento ahí? Abscesos, aquí estamos en este concepto de acá, chicos, irreversible. Irreversible. Ya estamos hablando, Y pues dolor y con una- que no se para, dolor que no tiene nada que ver con un estímulo, dolor que no cede medicamentos, ya hay absceso. Eso ya indica que es Ahí es irreversible. pulpectomía. Ahí, Y es pulpectomía. Entonces, primero identifico cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Irreversible. ¿En qué casos está indicada la pulpectomía? En pulpitis irreversible o necrosis. ¿Por qué? Porque el irreversible dice que no va a regenerarse. Ya me está diciendo la única opción después de esto es la necrosis. Entonces, ante necrosis o pulpitis irreversible, el tratamiento será pulpectomía. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Por qué, doctora, nunca mencionó protección pulpar directa? ¿Por qué razón nunca se recomienda la directa en estos casos? Que no está indicada por caries. Exacto. Si yo digo que el paciente ha venido y que hay una lesión de caries ahí, ustedes nunca escogerán directa. Si les sale una pregunta en traumatismos dentarios,
puede ser elegida protección pulpar directa, aunque la próxima semana ya hablaremos específicamente de los tratamientos de traumatismos dentarios, porque es un poquito largo ese contenido y tenía que darlo como que en la siguiente, pero solamente en iatrogenias. ¿Qué quiere decir? Que yo ya estaba lista para hacer mi restauración, pero no, yo soy el típico odontólogo que no me gusta ver negrito, sino que me gusta ver todo blanquito, y en lugar de ver blanquito terminé viendo rojo y expuse la pulpa cuando ya no debía haber hecho nada más. Entonces eso es una iatrogenia y ahí yo puedo hacer protección pulpar directa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo una exposición que es mínima, menor a 1 milímetro, y yo le pongo hidróxido de calcio químicamente puro. O porque generó un traumatismo, pero no era caries, fue un traumatismo, expuso la pulpa, menos de 1 milímetro, protección pulpar directa. ¿Ok? Por eso no se los coloqué aquí, porque todas estas características es en lesiones de caries. Esta de acá no está indicada para lesiones de caries, solamente para traumatismos o en iatrogenia. Si yo en la pregunta, que no hay pregunta de este tipo en este examen complexivo, pero se ha hecho en otros años, se estaba realizando eliminación de caries en una lesión profunda, y una vez que ya no había lesión de caries, se continuó eliminando dentina para evitar la progresión de la lesión y se hizo una exposición pulpar. Ahí yo podía haber elegido directa. ¿Por qué? Porque es una iatrogenia. No debí seguir avanzando, pero yo quise avanzar por prevención y terminé exponiendo la pulpa. ¿Ok? Entonces, siempre les va a salir la opción de protección pulpar directa. Si el caso clínico menciona que hay caries, ustedes nunca escogerán directa. ¿Ok? Solamente duden con directa cuando la pregunta trate de un traumatismo. Porque como ustedes tienen contenido de traumatismo, si la pregunta dice que el paciente se cayó, tuvo este traumatismo, ahí pueden escoger protección pulpar directa. ¿Ok? Pero si la pregunta es específica de terapia pulpar, la protección pulpar directa solamente en iatrogenias o traumatismos. ¿Está claro eso? Ni siquiera se las puse dentro de las opciones de tratamiento que teníamos acá. Se las puse completamente aparte para que a ustedes les quede claro que aquí no hablamos de caries dentales. Entonces, cuando vamos a las indicaciones generales, yo puedo hacer todavía terapia pulpar cuando yo tengo más de 2/3 de raíz. Si yo menciono que ya hay reabsorción de más de 2/3 de raíz, ya no puedo hacer terapia pulpar y la opción es extracción. Si yo les digo que no tengo posibilidades de restaurar el diente, ya no puedo hacer terapia pulpar, sino extracción. Si yo menciono que la furca, que es el espacio interradicular, aquí están las raíces y aquí tengo un espacio que se llama furca, y digo que ese espacio está fracturado, que hay lesión de la furca, que hay una lesión interradicular, el tratamiento será extracción. ¿Ok? Entonces, características que deben tener esos dientes para poder hacer terapia pulpar es que tengan más de 2/3 de raíz, que se puedan restaurar y que no tengan lesión en furca. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, doctora. Ok. Vamos ahora con... Esperen que se me abrió el chat. Ya. Vamos ahora con las técnicas específicamente. Recubrimiento pulpar indirecto que busca eliminar dentina infectada y colocar encima un material biocompatible. Ionómero de vidrio, puedo poner una base y encima puedo poner resina mientras en contacto con la dentina esté algo que le permita remineralizar. ¿Ok? Entonces, recubrimiento pulpar indirecto, solo elimino la dentina que se encuentra contaminada y coloco un material encima. En ningún momento expongo yo la pulpa. ¿Ok? ¿Qué significa pulpotomía? Amputar la pulpa coronaria y recubrimiento de los muñones pulpares con materiales que permitan o la desvitalización o la regeneración o la preservación.
Esto que está aquí sí entra en pregunta de complexivo, por eso se los coloqué y se los voy a explicar. La pulpotomía tiene 3 procedimientos: desvitalización, preservación o regeneración. ¿Quién escoge eso? El clínico. Es decir, la pregunta puede decir, paciente que tenía dolor ante un estímulo, se intentó hacer recubrimiento pulpar indirecto y no funcionó porque el paciente mencionó que seguía teniendo dolor, por lo que se procederá a realizar una pulpotomía. Quiero realizar una pulpotomía con Doctora, ¿puede tratamiento. repetir porque se cortó? Se cortó. Ok. Se le cortó. ¿En qué parte se te cortó? Todo. Toda la pulpotomía. El caso Donde clínico. solo dijo regeneración remanente pulpar. Ya. Estoy ante un caso clínico que menciono que hice un recubrimiento pulpar indirecto y que no me funcionó, que el paciente continúa teniendo molestias, por lo que se procede a hacer una pulpotomía. La pregunta introductoria dirá, ¿cuál tratamiento, cuál material usted utilizará para realizar una pulpotomía de regeneración? O la pregunta dirá, ¿cuál material usted utilizará para hacer una pulpotomía de desvitalización? ¿O cuál material usted elegirá para hacer una pulpotomía de preservación? ¿Ok? Por eso es que me he detenido a explicarles los 3 tipos de pulpotomía. ¿Ok? ¿Qué significa desvitalizar? Quitar la vida. Quitar la vida, momificar. ¿Ok? ¿Qué significa regenerar? Devuelve a la normalidad, a su estado normal. Volverla a su estado natural y mejorarla incluso, ¿no? Lo que uno siempre espera con regeneración, igual no es la pulpa como tal, sino que la dentina que se encuentra alrededor, que se forme un puente dentinario, etcétera, siempre es recuperar, es regenerar, ¿ok? Y preservar indicará que no generará ningún cambio en específico. Que solo haré el tratamiento pulpar como tal, pero que ni mataré a la pulpa, es decir, ni le quitaré la vida, ni la momificaré, ni tampoco le voy a generar nuevos, mejores cambios. Regeneración de nueva dentina, no. Preservación significa que todo se mantendrá igual. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, preservación, mínima desvitalización. ¿Qué tipo de materiales utilizo? Sulfato férrico o gluteraldehído. El sulfato férrico es un hemostático, ¿ok? Entonces yo lo único que hago es controlar el sangrado y se acabó y pongo un material encima para terminar la pulpotomía. Gluteraldehído, que generalmente se utiliza para desinfección. Regeneración. ¿Qué significa? La reparación, formar dentina reparativa. ¿Qué materiales puedo utilizar aquí? Cualquier material que yo haga que se permita la formación de nueva dentina. ¿Qué materiales ustedes conocen? ¿Qué materiales generalmente les recomiendan en operatorio, en endodoncia? Hidróxido de calcio Dióxido de calcio. y MTA. Siempre sí o sí está metido por ahí el calcio. Hidróxido de calcio, MTA, que es mineral trióxido agregado, y iodentín, que también es un calcio modificado, ¿ok? Entonces, siempre que se mencione regeneración, estará uno de estos materiales ahí. Y en desvitalización, el único que desvitaliza y momifica de estos que están aquí, formocresol, porque es una mezcla de formol con cresol. Entonces la pregunta específica decía, bla, 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 caso clínico, voy a hacer una pulpotomía. ¿Cuál material usted elige para hacer una pulpotomía de regeneración? Formocresol, sulfato férrico, hidróxido de calcio químicamente puro o gluteraldehído. ¿Cuáles escogen para regenerar? Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Ahora, la pregunta le salió a otro grupo. Escogeré la pulpotomía de desvitalización, con la técnica de desvitalización o momificación. Opciones de respuesta: hidróxido de calcio, biodentín, formocresol,
sulfato férrico. ¿Cuál escogen para Sulfato férrico. desvitalizar? Formocresol. Solamente está en el listado el formocresol. ¿En cuál es esa? ¿En la regeneración? ¿Cuál? Desvitalización. Miren que aquí están la tipos de pulpotomía: desvitalización, preservación, regeneración. ¿Ok? Y aquí están los materiales en cada uno. Se pueden ir guiando de aquí. Ahora, la pregunta dice que voy a escoger la técnica de preservación. Preservación que indica mínimo grado de vitalización, casi no va a haber ningún cambio. Opciones de respuesta: hidróxido de calcio, formocresol, sulfato férrico o biodentín. Para preservar, sulfato férrico. ¿Qué es el sulfato férrico? Es solo un hemostático, controlar el sangrado, no habrá ningún cambio mayor. ¿Ok? Entonces, según la pulpotomía que yo escoja, desvitalización o momificación, la preservación o la regeneración, escogeré el material. En regeneración siempre serán materiales que permitan la remineralización de la dentina, formar una dentina terciaria y recuperarse el tejido pulpar. El de desvitalización, siempre mencionar el formocresol. Y el de, ¿cuál me quedó? La preservación, siempre mencionaré que no habrá ningún cambio. Gluteraldehído, que generalmente solo desinfecta, y el sulfato férrico, que es un hemostático, no hace mayor cambio. ¿Ok? Y la pregunta específica será, ¿qué material utilizaría para una pulpotomía de regeneración? ¿Qué material utilizaría para una pulpotomía de preservación? ¿Qué material utilizaría para una pulpotomía de desvitalización? ¿Ok? ¿Está claro ahí? Sí, doctor. ¿En qué casos hacíamos pulpotomía? Pulpitis Irreversible. reversible. ¿Ok? Cuando ha fracasado el recubrimiento pulpar indirecto. O que yo ya menciono que esa pulpa ya tiene una mínima exposición por caries. Ahí, y el paciente dice que solo le duele ante el estímulo, recurro a pulpotomía. Aquí nos dice, hay que observar bien cuando yo en alguna pregunta diga que hay control de hemorragia o cómo se ve la pulpa. ¿Cómo yo les dije que se veía una pulpa? A ver, dígame, Laura. Laura. Dígame, no, yo no. No, Zambrano. Levantaron la mano. Me salió ahí que levantaron la mano. Bueno, continúo entonces. Entonces yo les decía, a veces el caso clínico dirá que cómo se ve la pulpa cuando estoy haciendo el tratamiento, y según eso diré cuál es el tratamiento indicado. Si yo estoy mencionando que el dolor se generó por un estímulo, que al abrir la cámara pulpar noto que es un rojo vibrante, rojo intenso, el sangrado lo logré controlar a los 2 minutos, generalmente continúo con el diagnóstico de pulpotomía, del tratamiento de pulpotomía. ¿Ok? Si yo menciono que la pulpa se ve rojo oscuro, con un color parecido al café, tiene mal aspecto, se ve fragmentada, segmentada, es decir, que se ve como bolas, no logró controlar el sangrado, estoy hablando de que el tratamiento ya no puede ser pulpotomía, tiene que ser pulpectomía. ¿Ok? Porque eso ya me indica irreversible. Cuando hay sangrado, doctor. El sangrado no se controla. En el caso de que el sangrado no se controle, ¿se acuerdan que nosotros podíamos dentro de las opciones usar también sulfato férrico, que era un hemostático? En la pulpotomía nosotros tenemos que poder controlar el sangrado. Si yo menciono que el sangrado no es controlable, que han pasado 5 minutos y continúa sangrando, ya no puedo hacer una pulpotomía. Ya pasaría a ser pulpectomía. Porque ese sangrado continuo y ese color, sobre todo, que yo mencioné en el caso clínico, que es un color feo, se describirá como un color feo,
ya no puede hacerse pulpotomía, porque siempre que yo escoja pulpotomía o protección pulpar indirecta, siempre estoy hablando de que el proceso es reversible, que es algo que yo voy a poder recuperar, ¿ok? Y en irreversible siempre es lo que yo digo, ya es la última opción de tratamiento. La pulpectomía es la última opción de tratamiento. Y si por algún motivo de los descritos anteriormente hay más de 2/3 de reabsorción de la raíz, hay lesión en furca, el paciente es inmunodeprimido, entonces ya no puedo hacer pulpectomía, sino que haré extracción. Aquí están las características de las lesiones en furca. Obvio no les puse una foto en la pregunta, ¿no? Pero es para que ustedes noten las diferencias entre una lesión en furca y una furca que no está lesionada, ¿sí? Acá en la lesión que nosotros observamos acá se hizo una terapia pulpar, que en este caso fue una técnica endodóntica no instrumentada. Eso es una pulpectomía, llámelo con otro nombre para que no se confundan ustedes, porque ya estaba generado aquí el absceso del paciente, pero el absceso estaba muy bien localizado y la furca está intacta. Se pudo hacer tratamiento de conducto. Sin embargo, acá, si ustedes siguen la continuidad de la furca, notan claramente que hay una lesión que va desde arriba donde inicia la lesión de caries, la fractura del esmalte y todo, llega a dentina y pasa por toda la furca y está fracturada. ¿Ok? En este caso que está aquí, sí me están viendo el puntero, ¿no? Sí, doctora. En doctora. este pacientito que está aquí, que en un caso clínico se diría que el paciente hace mucho tiempo presentó dolor, se observa movilidad de la pieza dentaria, exposición de la cámara pulpar con una cámara completamente vacía, tomamos la radiografía y notamos que hay lesión en furca. ¿Qué tratamiento creen que iría aquí? Extracción. Solo extracción, aquí ya no hay ni que intentarlo. ¿Okay? Entonces, en el caso de las pulpectomías es la remoción no solo de la pulpa que está en cámara, sino que también sacamos todo lo que se encuentra dentro de los conductos radiculares, ¿sí? ¿Qué materiales puedo utilizar? El material tiene que ser biocompatible. Nosotros nunca vamos a utilizar ningún material que no se pueda reabsorber. ¿Por qué? Por la exfoliación del diente, es que viene. Porque nosotros necesitamos que nuestro diente temporal se reabsorba de manera natural. Por eso nosotros no usamos la gutapercha dentro de los conductos, nosotros no utilizamos, ¿cómo le llaman? Celapex, con el que obturan en endodoncia. Sí, Luciano. ¿Ya? Nosotros no vamos a usar ningún material que no se reabsorba. Eso lo necesito para el diente permanente. ¿Por qué? Porque el diente permanente va a estar toda la vida en la boca. Pero yo necesito, en cambio, en el diente temporal, un material que sea capaz de reabsorberse y, si es posible, junto con el diente. O sea, que vayan casi al mismo nivel de reabsorción. Y hay diferentes tipos de materiales. ¿Cuáles son los materiales más utilizados? Óxido de zinc eugenol es la que la mayoría de los países utiliza. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos más a la mano. Sin embargo, no es el mejor con los tejidos, es un poquito irritativo, sobre todo el eugenol, es aceitoso, por lo que algunos de los que trabajan en operatoria no les gusta trabajar en eso, porque después afecta a la adhesión. Entonces, no es el más recomendado, pero es el más utilizado porque está de mayor alcance. Ahora, si estamos hablando de que el mayor tasa de éxito tiene, son las pastas yodo formadas. ¿Qué quiere decir? Que contienen yodo formo e hidróxido de calcio. Ustedes la ven aquí con negrita. Este es el nombre comercial que se ha escuchado por todos los países, ya tiene diferentes nombres en diferentes países, Feapex, Metapex, Vitapex, etcétera. Pero ¿qué es lo que contiene? Yodo formo e hidróxido de calcio. Si yo les digo, vamos a elegir para hacer la pulpectomía el material que tenga mejor tasa de éxito clínico, ¿cuál de ellos elegirían? Les voy a colocar óxido de zinc eugenol, pasta de Guedes Pinto, yodo formo con hidróxido de calcio, CTZ. ¿Cuál escogerían?
El No les voy a iodoformo poner el nombre, con hidróxido de calcio. el nombre comercial, no se los voy a poner. O sea, no les voy a poner Vitapex, pero les colocaría cuál es la composición. Se diría yodo. Iodoformo más hidróxido de calcio. Esa es la más utilizada. Ustedes ven que las venden en diferentes tiendas. Leen cuál es la composición, iodoformo, hidróxido de calcio. ¿Ok? Ahora se llaman Celapex, perdón, Feapex, Metapex, Vitapex, pero ¿qué contienen? Iodoformo, hidróxido de calcio. Es el que mejor tasa de éxito tiene en pulpectomías. Díganme. Entonces las opciones iría iodoformo más hidróxido de calcio. Por eso. La opción correcta será iodoformo e hidróxido de calcio. Ok. Que como les digo, el óxido de zinc-genol se continúa usando en la mayoría de países, pero no quiere decir que es el que tiene mayor tasa de éxito. La mayor tasa de éxito la tienen las pastas iodoformadas, que significa iodoformo e hidróxido de calcio. ¿Ok? Aquí están las razones por las que el óxido de zinc-genol no continúa siendo el que mejor tasa de éxito tiene, porque dice, se reabsorbe sí, pero no al mismo nivel que el diente. Cuando nosotros tomamos una radiografía al cabo de unos años, vemos que el diente se ha ido reabsorbiendo y que el óxido de zinc-genol va más lento en la reabsorción. Hay reacciones inflamatorias. Si nos pasamos, el eugenol puede generar inflamación en los tejidos. Y dice, irrita los tejidos. Y la parte antibacteriana que nosotros necesitamos que tenga el producto, en el caso del óxido de zinc-genol, va disminuyendo después de fraguar. Entonces, como les mencioné, si hablamos de la mejor tasa de éxito, estamos hablando de las pastas iodoformadas. Iodoformo e hidróxido de calcio. ¿Cómo son la instrumentación en la pulpectomía a diferencia de las endodoncias de dientes permanentes? Los movimientos son solo de entrada y salida, no se recomienda hacer rotación. Tenemos que quedarnos cortos, aproximadamente 2 milímetros, algunos libros dicen 3, pero nunca nos quedamos en el ápice. Intentaremos llegar a la lima 40, si llegamos hasta antes de la lima 40, podemos quedarnos hasta aquí. ¿Por qué? Porque no queremos hacer presión en la raíz. Si nosotros presionamos la raíz, expandimos, podemos fracturar. Por eso es que no se hacen movimientos de rotación, solamente entrada y salida. No se lima sobre las paredes, lo único que nosotros queremos es retirar la pulpa que está afectada adentro, que está contaminada, que está con una pulpitis irreversible o que está necrótica. No realizamos movimientos de rotación, se irriga con cualquier material desinfectante. En las pulpotomías nosotros irrigamos con suero fisiológico, en su mayoría. En el caso de las pulpectomías, como ya es algo irreversible, es algo que está contaminado, necesitamos desinfectar. Entonces, o hipoclorito de sodio o clorhexidina. Y secamos con puntas de papel. Eso es todo. Preguntas. Yo creo que quedó todo claro, doctor. Sí, doctora, quedó todo claro, pero yo sí que yo me confundo de lo que es la biopulpectomía y pulpectomía. Es mi única dificultad que tengo ahí. Bueno, dentro de las preguntas que están colocadas ahí, no les tenemos clasificadas en bio, ni en biopulpectomía o pulpectomía. Está solamente pulpotomía, pulpectomía, protección pulpar indirecta o directa. La Doctora, pulpectomía, una pregunta. dígame. Ambas, doctora, tanto pulpectomía como pulpotomía, ambas tienen que tener 2/3 de raíz ya, Esas son generales para cualquier terapia pulpar. Diga, Sin pero retorsión. diga la diferencia, ¿cómo la podemos diferenciar así más rápido? Primero tienen que ir al diagnóstico. Si es reversible, es pulpotomía o protección pulpar indirecta. ¿Cuándo elegía yo protección pulpar indirecta todavía? Cuando tenía algo de dentina. Exacto, cuando tenía algo de dentina. Ahora, si yo menciono en la pregunta que hice protección pulpar directa y fracasó, o el paciente llegó con dolor ante estímulos, retirando el estímulo ya no había dolor, y observamos radiográficamente que la lesión de caries toca un cuernito pulpar, pasamos a pulpotomía. ¿Ok? Pero no Doctora, estamos hablando ni de abscesos, ni que el paciente pasó con dolor que no se controla, Si ya estamos hablando absceso,
fístula, dolor que no se controla, dolor que no cede ante medicamentos, ya pasamos a pulpectomía. ¿Ok? La Cuando se pulpectomía ante dice, irreversible o necrosis. cuando se dice que tiene los ápices abiertos o ápices calcificados, Cuando hay mineralizaciones dentro. no, cuando ya tiene 2/3 de raíz formada y tiene el ápice ya Ya, cerrado. eso es permanente joven. Por eso les digo, no lo confundan. Ese tipo de pregunta iría para endodoncia. Ya, eso no, entonces listo, ya. Sí, yo cuando estoy hablando acá de dice la pregunta, reabsorción de más de 2/3 de raíz. Reabsorción quiere decir que es un diente temporal que empezó su proceso de reabsorción. No es lo mismo formar raíz que degenerar raíz, reabsorber raíz. Los dientes temporales se reabsorben. ¿Ok? Listo, doctora, muchas gracias. Yo más bien, doctora, identifico pulpotomía por parcial y biopulpotomía por total, remoción total. Parcial, Yo también. es que lo que pasa es que también hay pulpotomía parcial o pulpotomía total, pero cualquiera de las pulpotomías se refieren solo a cámara. Ok. Solo cámara, nunca llego a los conductos. Y Doctora, siempre que yo ¿cuándo? ya llego a los conductos es porque yo ya estoy ante una lesión irreversible. No puedo hacer nada. No puedo hacer milagros, le rezan a todos los santos y eso no va a regresar a su estado natural nunca. Es irreversible o está necrótica. Ahí escogeré pulpectomía. Doctora, cuando dice más de 2/3 de raíz sin reabsorción, ahí se hace terapia pulpar. Y cuando es con reabsorción, se hace extracción. Si hay reabsorción de más de 2/3 de raíz, es extracción. Si hay reabsorción, Reabsorción de más de 2/3 de raíz. Vamos a buscar en internet una foto de una reabsorción de más de 2/3 de raíz para que vean que es una reabsorción de más de 2/3 de raíz. Doctora, ¿y no podemos hacer unos casos clínicos ahora? Todos los que son casos clínicos se los he estado describiendo. Todos. Que la mamá menciona que el dolor, la pregunta dirá esto. Eso básicamente son las preguntas. Déjenme dejar de compartir porque es Doctora, Chrome. tengo una pregunta. Dígame. Únicamente va a tomar instrumentación y obturación, ¿no? No, de cómo se obtura, no. Solamente los materiales. Que les he presentado materiales porque hay preguntas de materiales. Ujú. Que tanto los materiales que les mencioné en los 3 tipos de pulpotomía, desvitalización, regeneración o preservación, y en el caso de que se haga una pregunta de pulpectomía es cuál es el material con mayor eficacia en el caso en tratamientos de pulpectomías. Ajá, pero en el caso de instrumentación no va a preguntar, por ejemplo, sobre la entrada y salida de los 2 milímetros, qué material se usa para poder eliminar el material, como suero fisiológico, clorexidina, así, no, eso no. Creo que en este examen no lo tienen, no tienen instrumentación. Lo que pasa es que, como les dije, yo les di capacitación a un grupo y al otro grupo le dio la otra doctora, pero lo que hice fue únicamente los contenidos que están dentro de las preguntas. Esto es una reabsorción, si ven una raíz, está reabsorbida más de 2/3, está casi, solamente tiene 1/3, digamos, esta raíz de aquí. Esto ya sería extracción. Esta que estaba acá tenemos también una reabsorción. Si ven esto de acá, miren, aquí hay más de 1/3, entonces esta de acá tiene una reabsorción de más de 2/3. Aquí ya solamente nos queda la corona. ¿Sí identifican lo que es una reabsorción? Sí, doctora. Ok. Si la pregunta dice, ¿hay una reabsorción de más de 2/3 de raíz? Ya no hacen terapias pulpares ahí. Porque ustedes meten la lima por aquí y ¡pac! Se sale por acá.
Ponen un material y ¡pum! Todo se sale. ¿Ok? En estos casos, la lesión está aquí y por eso, todo esto, y por eso ha reabsorbido tanto esta lesión. Esto es una reabsorción patológica. ¿Por qué? Por una lesión pulpar. ¿Ok? Esto no es fisiológico. De todas maneras, si la pieza fisiológicamente ya se ha reabsorbido y solamente nos queda un tercio de raíz por su reabsorción, en ese caso yo ya no hago terapia pulpar, ya hago extracción. Déjenme regresar para acá. Voy. Espérense. SH, ¿quién es SH? Levantó la mano. Ajá.